Vamos a analizar ahora el material publicado por el Ministerio de Educación en esta semana 11 de Aprendo en Casa. Página 27 del cuaderno de trabajo. Soy el profesor Wilder Salazar y la actividad que vamos a desarrollar está relacionada con la proporcionalidad directa de magnitudes. Analicemos el problema planteado. Albergamos un perro sin hogar. Una asociación protectora de animales acondiciona una casa para albergar a todos los perros que se encuentran abandonados en la calle. La asociación tiene dificultades para dar en adopción a perros adultos. Para promoverla, da a conocer el consumo de alimento de los perros buscando sensibilizar al público, ya sea para que adopten o donen alimentos. Se sabe que en el albergue hay 16 perros adultos y cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimento durante un mes. Con esta información vamos a responder 3 preguntas. ¿Cuántas bolsas se necesitarán para alimentar a los 16 perros durante un mes? ¿Qué relación encuentras entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento? Si llegan 4 perros adultos más al albergue, ¿cuántas bolsas de alimento se necesitarán a partir de ese mes? Vamos a trabajar ahora la solución de este problema. Empezamos con comprender el problema. Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas. ¿De qué trata la situación propuesta? Se trata de una asociación que protege y alimenta a los animales y quiere sensibilizar al público para que los adopte o donen alimentos. ¿Son útiles los datos proporcionados? ¿Por qué? Sí, porque relacionarlos nos permite dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? En el problema intervienen la cantidad de perros, la cantidad de bolsas de alimentos. Son 2 magnitudes que están relacionadas de manera directa. Si la cantidad de perros aumenta, ¿qué se debe hacer para que no falten alimentos? Debemos aumentar la cantidad de bolsas de alimentos que se va a utilizar. Cuando 2 magnitudes relacionadas entre sí aumentan en la misma proporción, se dice que estas son magnitudes directamente proporcionales. Se llaman directamente proporcionales porque cuando nosotros establecemos un cociente o división entre ellas, siempre se va a obtener una constante llamada constante de proporcionalidad directa. Pasamos a la otra sección. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. 1. Organizaré la información en una tabla considerando las 2 magnitudes involucradas en la situación. 2. Determinaré si existe una relación de proporcionalidad directa entre estas magnitudes. Y 3. Utilizaré estrategias multiplicativas para determinar la cantidad de bolsas de alimento que se necesitan para alimentar 16 o 20 perros adultos durante un mes. ¿Cuál de esas estrategias te servirá para organizar mejor los datos? Justificar tu respuesta. Diagrama tabular. Vamos a utilizar tablas porque nos permite apreciar mejor el crecimiento proporcional de ambas magnitudes. Ahora seguimos con la ejecución de la estrategia o plan. 1. Completa la tabla y establece la relación entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimentos. En la parte superior está la magnitud y los valores que toma la cantidad de perros, y en la parte inferior la cantidad de bolsas de alimento que va a utilizarse en cada caso. Cuando son 2 perros utilizan 4 bolsas, cuando son 4 perros 8 bolsas, cuando son 6 perros 12 bolsas, con 8 perros serían 16, 20, 24, 28, 32, ¿verdad? Entonces son directamente proporcionales. ¿Cuántas bolsas de alimentos se necesitan para 16 perros? Para 16 perros veamos esta técnica, que es la técnica multiplicativa. Si yo sé que un perro se alimenta con 2 bolsas, multiplico por 16 para tener los 16 perros, entonces la otra magnitud también debo multiplicarla por 16 para obtener el resultado, en este caso 32. 32 bolsas de alimentos se necesitan para alimentar a 16 perros durante un mes. Vamos a establecer una relación numérica entre las magnitudes. Para ello, ¿qué operación plantearías entre ambas magnitudes? Escribe la relación de proporcionalidad entre la cantidad de perros y la cantidad de alimento. Entonces, estableciendo una relación numérica, debo dividir el número de perros y el número de bolsas. Digo, un perro se alimenta con 2 bolsas, por lo tanto 16 perros se alimentará con 32 bolsas. Si yo divido, voy a obtener siempre la misma cantidad. A eso se le llama constante de proporcionalidad.
La relación que hay entre la cantidad de perros y la cantidad de alimento permite establecer una proporción. ¿Es una proporción directa? Explica con un ejemplo. Sí es una proporción directa, porque mientras más cantidad de perros debo alimentar, tengo que tener una mayor cantidad de bolsas de alimentos. Si tengo un perro, necesito 2 bolsas. Si tengo 4 perros, multiplico por 4, necesitaría 2 por 4, 8. Si tengo un perro, necesito 3 bolsas. Si tengo dos bolsas para un perro, multiplico por 3 y me quedaría 6. Quiere decir que existe una relación directa entre esas magnitudes. A partir de la relación de proporcionalidad, planteamos el total de alimentos para 4 perros más. Entonces, si llegan 4 perros más, significaría que habría 20 perros. Entonces multiplicaría por 20 para obtener los 20 perros y acá sería por 20 para obtener las bolsas. Entonces voy a darme cuenta que necesitaría 40 bolsas para alimentar a los 20 perros durante ese mes. Reflexionamos sobre el desarrollo que hemos hecho. ¿De qué otra forma daría respuesta a las preguntas de la situación significativa? Hemos utilizado técnicas multiplicativas, pero también podemos utilizar ecuaciones estableciendo la relación de proporcionalidad. Veamos. La primera pregunta era, ¿cuántas bolsas necesito para 16 perros? Una bolsa o un perro se alimenta con 2 bolsas, 16 perros con una cantidad desconocida de bolsas. Establezco mi ecuación, multiplico en aspa y vamos a tener que 1 por m da m, 2 por 16 me da 32. Por lo tanto, necesitaré 32 bolsas, que es la misma respuesta que obtuvimos a través de las técnicas multiplicativas. La otra pregunta nos decía, ¿qué pasaría si hay 20 perros? Entonces, establezco mi ecuación, 1 sobre 2 y 20 sobre n. Multiplico en aspa 1 por n y 2 por 20 me va a dar que n es 40. La misma respuesta que obtuvimos también con las técnicas multiplicativas. Se necesitan 40 bolsas de alimento para alimentar a los 20 perros durante un mes. Suponiendo que el consumo de alimentos se redujera a una bolsa por cada perro en un mes, ¿cuántas bolsas se necesitarían para 20 perros? Aquí nos cambiaron el dato porque ya cada bolsa alimenta a un perro, entonces 1 en la magnitud cantidad de perros, 1 en la magnitud cantidad de bolsas de alimentos. Tendría que 20 perros se alimentan con una cantidad desconocida. Establecemos la relación de proporcionalidad, multiplico en aspa, 1 por m, 1 por 20, me quedaría que m es igual a 20. Se necesitan 20 bolsas para alimentar a los 20 perros. Hasta aquí tenemos la primera parte del trabajo. Muchas gracias. Mañana continuamos. Continuamos ahora analizando el material de esta semana 11 en el área de matemáticas. Trabajamos la página 33 de nuestro cuaderno de trabajo. El propósito de nuestra actividad está relacionada con la proporcionalidad directa entre magnitudes. En esta parte vamos a analizar un grupo de problemas vinculados al propósito de nuestra actividad. Problema número 1. Anita registra en una tabla la cantidad de botellas de agua que compra y el monto de dinero que pagó. Si compra 4 botellas paga 6 soles, si compra 12 paga 18, si compra 7 10,5 y si compra 20 pagará 30. Con la información dada responde las preguntas 1 y 2. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Entonces, este problema lo podemos resolver de dos maneras. Primero, la tabla muestra la relación entre la cantidad de botellas y el dinero que se pagaría por las botellas. Además, se observa que si aumento la cantidad de botellas, el pago por ellas también aumenta en la misma proporción. Entonces, si yo tengo que por 4 botellas pago 6 soles y necesito averiguar cuánto se pagará por 24 botellas, este 4 lo multiplico por 6 para obtener las 24 botellas. Y el precio, que son 6 soles, también lo multiplico por 6 para obtener el dinero. Y se obtiene 36. Quiere decir que por 24 botellas se tiene que pagar 36 soles. Respuesta a la letra C. Este mismo problema lo puedo solucionar de otra manera. Utilizando la proporcionalidad de las magnitudes, establezco la siguiente expresión. Relacionando estos datos, tenemos 20 sobre 30 igual a 24 sobre m. Así como he utilizado 20 sobre 30, hubiese podido utilizar cualquier pareja de datos de las magnitudes que presenta la tabla. 4 sobre 6, 12 sobre 18 o 7 sobre 10,5. Multiplicando en aspa, 20 por m, 24 por 30, despejo la m
me queda 30 por 24 sobre 20 y se obtiene 36, que es la misma respuesta que se obtuvo con el método anterior. Quiere decir que Ana paga 36 soles por las 24 botellas de agua. Ahora la pregunta número 2 de la misma situación. ¿Cuántas botellas comprará con 21 soles? Entonces, la primera forma es utilizar nuestra tabla y buscar la manera de obtener lo que me están pidiendo, que en este caso son 21 soles en dinero. Tengo acá 10,5, si yo lo multiplico por 2 voy a obtener 21. Quiere decir que la cantidad de botellas, que es 7, también debo multiplicarlo por 2 y obtendría 14. Significa que por 21 soles voy a obtener 14 botellas. La segunda manera es a través de una proporcionalidad. 4 sobre 6 igual a x sobre 21. Entonces multiplico en aspa 6x, 4 por 21, x va a ser 4/21 sobre 6, multiplico y divido y me queda que x va a ser igual a 14. Los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes: una taza de mantequilla, 3 huevos, 1,5 tazas de azúcar y 2 tazas de harina. Con la información dada, responde las preguntas 3 y 4. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Veamos. Tenemos aquí que analizar esta situación haciendo una tabla donde vamos a colocar los datos de las magnitudes, la cantidad de tazas de mantequilla y las tazas de harina. Para una taza de mantequilla necesito 2 tazas de harina. Quiere decir que para 2 tazas de mantequilla necesitaré 4 tazas de harina. Y me preguntan cuántas tazas de mantequilla necesito para 6 tazas de harina. Establezco aquí una igualdad con estas dos razones y me quedaría entonces haciendo un producto en aspa: 4 por m, 4m, 2 por 6 es 12, ese 12 divide ahora o pasa a dividir con 4, 12 entre 4 me quedaría 3. Quiere decir que se necesitan 3 tazas de mantequilla. Si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Algo parecido, sacamos los datos en una tabla. Para 1,5 tazas de azúcar se necesitan 3 huevos. Quiere decir que con 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos vamos a necesitar? Establecemos aquí una proporción, igualdando estas dos razones, sería 1,5m igual a 3 por 3, m va a ser igual a 3 por 3, 9, dividido entre 1,5, se obtiene 6. Si tuviéramos que preparar la receta con 3 huevos, necesitaríamos 6 tazas de azúcar. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Son dos preguntas que tiene este problema y lo vamos a analizar de la siguiente manera. Para responder la primera pregunta, organizo en una tabla los valores de las magnitudes y vemos la relación que existe entre ellas. Sabemos que 3 horas utiliza para recorrer 144 kilómetros y necesitamos saber qué pasa en 5 horas. Entonces lo divido entre 3 para obtener un 1 y me facilita el trabajo. Acá también entre 3 sale 48. Para obtener las 5 horas lo multiplico por 5 y acá también por 5 y obtengo 240. Significa que vamos a obtener 240 kilómetros en las 5 horas. Al revés, para responder la segunda pregunta, ¿y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? 144 lo multiplico por 3 para obtener el 432 y este 3 lo multiplico por 3 para obtener el tiempo y tendría 9 horas. Respuesta, la distancia en 5 horas sería 240 y 432 lo recorrería en 9 horas. Este mismo problema lo vamos a solucionar de otra forma. Veamos. Primera pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre en 5 horas? Establezco la proporcionalidad entre las magnitudes y tendría lo siguiente. Si en 3 horas recorre 144 kilómetros, en 5 horas una cantidad desconocida. Entonces hacemos un producto en aspa, sería 3x y 5 por 144. X sería 5 por 144, 720. El 3 pasa a dividir y nos quedaría que x va a ser igual a 240. La misma respuesta que salió con el método anterior. Ahora la segunda parte. ¿Cuántas horas le tomará recorrer
432 kilómetros. Nuevamente nuestra tabla. Si sabemos que 3 horas utiliza para 144 kilómetros, ahora quiero saber el tiempo. Fíjense que la variable cambió de posición. El tiempo que necesito averiguar para 432 kilómetros recorridos. Multiplico en aspa porque son magnitudes directamente proporcionales. Me quedaría 144x y 3 por 432. X es igual a 1296 entre 144, 9 horas. Entonces obtenemos como respuesta la misma solución que teníamos en el método anterior, la alternativa B. Último problema. Para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharita de pimienta en una comida para 6 personas. ¿Qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Un problema muy interesante vinculado a la gastronomía. Entonces, la cantidad de pimienta que se le echa es 1/6 de cucharada para 6 personas. Pero yo quiero saber cuánto le vamos a echar para 8 personas. Debemos hacer lo siguiente, fíjense. El 6 lo divido entre 3 para obtener 2 y este 2 por 4 para obtener las 8 personas. Estas mismas operaciones lo repito aquí. 1/6 entre 3 es 1 sobre 18 y 1/18 por 4 es 2/9. Quiere decir que para 8 personas se necesita 2/9 de cuchara. Este método es a veces un poco difícil por lo que se complica lograr la cantidad deseada. Entonces es más práctico utilizar el método en el cual se establece una proporción. Otra forma de resolver el problema es la siguiente. Si 1/6 de cucharita se utiliza para 6 personas, aquí está, ¿cuánto se utilizará para 8 personas? Hacemos un producto en aspa, me queda 6x y 1/6 por 8. X va a ser igual a 8/6, este 6 pasa a multiplicar aquí en aspa, me quedaría 36, o sea 8 sobre 36. Simplifico y me quedaría cuarta de 8 es 2, cuarta de 36, 9, 2/9. La misma respuesta que habíamos obtenido en el método anterior. Gracias, eso es todo el material analizado por esta semana número 11.